Bueno, pues como decía hace un ratito, buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes. Este es el tercer libro que esta editorial presenta este año, con lo cual los que repetís ya sabéis el procedimiento y los que venís por primera vez, pues bienvenidos. Intentaremos ser breves para ser menos malos. Agradecer primero vuestra presencia en esta tarde más que primavera de la lima. Lo del tiempo no lo teníamos controlado. Agradecer al Centro Riojano por su hospitalidad. Otros sitios más proclives a la presentación de este libro no han sido tan generosos. Y agradecer a Almudena Paso que se fijara precisamente en Ediciones Barbarroja para publicar este libro de su padre. De y sobre su padre, mejor dicho. Una cosa que ya no saben es que Alfonso Paso ya era miembro de la escudería Barbarroja. Luego te lo cuento. ¿Me has contado? No, pero... y que con él os digo que leer, que la lectura es vitaminas para la inteligencia y la imaginación. Hablaba hace un rato con Antonio Figueroa, que está ahí, y que conoció bien a Alfonso Paso, que bueno, yo a Alfonso Paso le he conocido como espectador de su obra de teatro, obviamente, como lector, precisamente en el periódico que dirigía Antonio. Incluso le conocí personalmente en una anécdota que dio que hablar en el comedor de generales del cuartel general del ejército. Porque mi padre, que era oficial de, agente, lo que ahora se llamaría relaciones institucionales en una empresa de seguros, había hecho, no sé, porque yo era absolutamente enano, algún tipo de contrato con Alfonso Paso. Y como sabía que yo lo leía, ¿quieres ir a llevar los papeles? Que entonces no existía ni internet ni se le esperaba. Y había que hacer unas firmas y una serie de requisitos. Y bueno, pues lo llevo. Entonces al llegar a su casa, me encuentro con un policía en la puerta. Joder, qué interesante. Qué buena seguridad es esta, no los vigilantes jurados habituales. Venía a mirar a Alfonso Paso, pues sí, la dirección que me dijera. Voy a la dirección que creía que me había dicho, llamo al timbre. Y quien me hable es el futuro presidente Felipe González. Porque sí, tuvieran el mismo domicilio, vamos, en el mismo edificio. Cuando Felipe González me dijo, no, es aquí, es tal, me señaló la puerta, llamé, y ahí por fin conocí a Alfonso Paso durante 5 minutos, pero quiero que dejar constancia que yo conocí a Alfonso Paso. Motivo además para que esté en esta editorial. Y no tengo nada más que decir. Deciros el orden. Yo ejerzo el presentador, ahora hablará el profesor Juan Vicente Oltra. En esta editorial, siempre que tenemos un problema, recurrimos a un ingeniero, aunque es una editorial obviamente de letras. A continuación hablará Almudena. Algunos habéis venido por un vídeo que cuya proyección ha sido suspendida, pero seréis informados de cómo va el proceso. Y luego, que también algunos habéis venido por esto, en el piso primero habrá una copa de vino español. Y lo que en el centro riojano se llama copa de vino español no es una copa de vino español, es una cosa importante. Dicho lo cual, agradeciendo que no sé que sois todas personas muy ocupadas y demás, apagar los móviles, que es muy molesto cuando alguien, y van a improvisar aquí los dos, porque son muy buenos en esto, es muy molesto cuando de pronto suena una marcha de infantería. Y nada más, que muchas gracias por estar aquí y que Juan Vicente tiene la palabra. Bueno, pues gracias. A ver, ahora se me oye mejor. La verdad es que yo voy a ser casi más breve que Miguel Ángel. Ni se te ocurra. Sí, señor. Porque básicamente, claro, como Miguel Ángel habla como editor y Almudena va a hablar del personaje, a mí no me queda más que hablar del porqué del libro. Y eso se va a contar muy rápidamente. Con lo cual, pues simplemente voy a dar 3 pasos. 1, la motivación que me lleva a estar aquí. 2, el porqué y el cómo de esta compilación. Y 3, dar paso directamente con una breve pincelada brevísima del personaje para que Almudena, que es quien mejor puede hablar de él, pues sea quien hable. Bueno, la motivación es múltiple. La primera, mis compañeros en la Universidad Politécnica me dicen, ¿qué coño haces tú, que eres un doctor ingeniero, metiéndote en estos libros de caballerías? Claro, yo siempre he sido muy raro en esto, ¿no? Yo me he metido siempre más en las letras
que las ciencias, pero al final de la corrida terminé haciendo ingeniería por aquello de que sabía que con las letras me iba a morir de hambre, pero que con las ciencias iba a comer. Y como uno también, pues la prosa de la alimentación siempre la pone en primer tiempo de saludo, pues se dirigió por ahí. Dejando este sustrato de base, en realidad lo que me atrae aquí es la propia figura de Paso, pero la propia figura de Paso vista por mi familia. Mi padre era un animal de teatro aficionado, de teatro amateur. Yo soy de Valencia, en Valencia tenemos las fallas, toda falla tiene una agrupación de teatro, toda falla, y hace teatro aficionado, y representan obras de forma continua. Mi padre era el que llevaba en su falla esa pequeña agrupación, y mi padre tenía una veneración, pero vamos, rayana casi faltaba poner un pedestal en casa con una foto de Alfonso Paso para hablarle, con lo cual, bueno, pues desde pequeño es algo que es una figura que me ha sido próxima, ha sido como de la familia, por lo que me llegaba. Pero después está el doble paso, es decir, el paso conocido es el paso del teatro, pero eso es, sí, es una parte del poliedro, pero no es más que una parte, porque paso es muchas más cosas. Paso, yo creo además, bueno, que como él mejor se lo pasaba, no era precisamente escribiendo obras de teatro, es decir, él era un hombre que aparentemente podía parecer un bohemio, pero tenía una estructura mental que le llevaba a trabajar de una forma casi compulsiva. Es decir, se ha escrito muy poco sobre Paso, porque para algunos es un personaje incómodo, eso llegaré en la tercera parte. Uno de los pocos que ha escrito sobre él fue Fernando Vizcaíno Casas. Fernando dice sobre él, en su personaje de entonces, bueno, como describe como Alfonso Paso se levantaba, bueno, su horario de trabajo era de 3 de la mañana a 7:30. Claro, evidentemente las mañanas para él no existían, y cuando la gente le veía llegar tarde decía, bueno, pensaba que era un bohemio, que se pasaba la vida de fiesta, no, se pasaba la vida trabajando, pero trabajaba de madrugada. Bueno, pues esa capacidad de trabajo era lo que de verdad le hacía llegar, yo pienso, al éxito, ¿no? Por aquello que decía Edison, que el éxito se le llegaba por la inspiración o por la transpiración. Bueno, pues él tenía inspiración, pero además ponía mucha transpiración. Era un gran trabajador. Pero él, además de tocar la tecla del teatro, que era la que le daba la fama y era la que le daba, yo creo que de verdad, el dinero para vivir, tocaba muchas otras teclas. Él, bueno, pues tuvo series en televisión española, dirigió películas de cine, guionizó películas de cine, hasta cantó, y sobre todo, lo que está más olvidado de él es su obra en prensa. Su obra en prensa, que si bien es cierto que en el Alcázar tuvo una larga y fecunda etapa, con muchos textos memorables, y la inmensa mayoría de lo que hay en este libro sale del Alcázar, no solamente tocaba la cabecera del Alcázar. Durante mucho tiempo se decía que lo más prestigioso que había en la prensa española era la tercera de ABC, y son innumerables las terceras de ABC que tiene Alfonso Paso. No solamente en ABC, no solamente en Alcázar, en la hoja del lunes, por ejemplo, en Ya, y en sitios realmente estrambóticos. Y este hombre publicaba en tantas cabeceras. He dejado de lado, por supuesto, las publicaciones especialistas en teatro, Primera Línea, etcétera, publicaciones que estaban enfocadas única y exclusivamente al cómo hacer teatro, porque no improvisaba al hacer teatro, tenía un método, y ese método lo plasmaba. De igual manera que yo estoy acostumbrado a ver a mis compañeros y a mí mismo escribir en revistas científicas de cómo es nuestro método de investigación, pues tenía su propio método de trabajo, y su método lo explicaba muy bien. Publicaba cabeceras, algunas tan curiosas, como vais a ver en el libro, como Cancán, y ahora le haré un poquito de Cancán cuando llegue el personaje. Bien, ese fue el segundo motor que movió sobre la persona. Es decir, no solamente la cercanía familiar, sino además descubrir bueno, que Paso es el gran desconocido. El gran desconocido incluso para los que conocemos a Paso. Es decir, para los que ya sabemos que Paso era un grande de las tablas, que tenía, bueno, pues 5 horas en cartelera a la vez en Madrid, que tenía grandes éxitos uno detrás de otro, que, bueno, que creo que estrenadas llegó a las 170 obras estrenadas, con lo cual sale a más de 5 por año durante su carrera. Sin contar las obras amateur, porque el primero estreno con 20 años, pero su primer estreno de verdad lo consideras que es a los 27, que es su primer estreno como profesional. Si contamos toda la obra, incluso la no estrenada por muchas razones, pues tenemos un nuevo Lope de Vega. Tenemos una persona que se dedica a escribir, vamos, más que el tostado, pero además escribe bien, con lo cual
y ya es una doble garantía. Una vez establecida esa motivación, entonces se establece y cómo se hace esto, cómo nos acercamos al libro, de qué va. Bueno, pues es imposible resumir en un libro ni en una enciclopedia que no fuera como las pasa todo lo que Paso publicó en prensa. Imposible. Haría falta no una sino 10 tesis sobre esto. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio? Pues el criterio ha sido muy elemental. Como cualquiera que escribe sabe, bueno, pues uno lo que escribe que más le gusta lo suele conservar, suele tenerlo cerca. Y Paso tenía una carpeta, tenía su carpeta de sus artículos, con recortes de prensa, con artículos manuscritos. De esa carpeta y un poquito más ha salido lo que hay aquí. Esa ha sido la selección, con lo cual mi trabajo como seleccionador ha sido nula, es decir, la selección la hizo el autor. Son los artículos que él quería. Yo he añadido un poquito más. Y aquí voy a la tercera parte de la motivación. La tercera parte de la motivación es que Paso no se puede quedar en un ambiente restringido en España. Fuera de España se le sigue estrenando. En México había una serie de gran éxito de televisión basada en una obra de Paso. Es decir, como en su propio país, pues queda fuera, ¿no? Bueno, pues había que subsanar eso de alguna manera. La única manera que estaba a mi alcance era lograr que esto no fuera un libro de venta puntual y dentro de un año nadie se acuerda que este libro existió, sino que fuera un libro que fuera capaz de vivir en bibliotecas para que la gente que en un futuro investigara la obra de Paso tuviera que acudir a él y fuera germen, fuera una semillita. Con lo cual he añadido a esa carpeta de cosas que él tenía recortadas alguna que otra cosa. Como investigador yo sé que lo único que nos sirve para investigar es o bien un número inmenso de casos, cosa que es imposible pues la población lo daría, o bien tener una población completa de estudio. En este caso, pues me fui a esa cabecera rara que he citado antes, que es Can-Can. Can-Can, yo estoy seguro que, bueno, si digo que aquí le pueden sonar a 2 personas, a lo mejor me estoy pasando de la raya. Can-Can era una cabecera de ediciones Bruguera. Acordáis de Bruguera, Mortadelo, Zipizape, etcétera, etcétera. Bueno, Bruguera vio que se le escapaba parte del público, porque el público crecía y compraba una cabecera de adultos que era La Codorniz. Entonces, Bruguera decidió hacerle la competencia a La Codorniz y sacó Can-Can. En Can-Can escribió, por ejemplo, Tono, que fue fundador de La Codorniz, y que la primera portada de La Codorniz es un chiste de Tono. Bueno, pues Tono, desde que aparece Can-Can, publica en Can-Can. Paso abre el primer número de Can-Can y lo abandona al cabo de poco tiempo, lo abandona en el año 58. Estamos hablando de un Paso muy jovencito todavía. Y son unas obras de un Paso joven que vale la pena conocer porque es un Paso humorista en estado puro, porque son textos de puro humor, que además es un Paso raro porque difiere mucho del Paso que después se decanta por las investigaciones psicológicas, que estudia psiquiatría, que estudia egiptología. Bueno, Paso era un personaje que era el nuevo Leonardo, ¿no? Quería saberlo todo de todo y después de estudio ingeniería, hace psicología, después estudia psiquiatría, después estudia egiptología, después, bueno, pues, y todo eso lo va plasmando en sus artículos de ese conocimiento. Ese conocimiento no está en los artículos de Can-Can, está solamente su inspiración y su genio. Es un Paso muy joven que se dedica a hacer humor. Y está ahí porque están todos los artículos de Can-Can. Eso sí que ha sido el único trabajo duro que me he pegado, que ha sido recorrer bibliotecas para conseguir una colección completa de Can-Can y verificar que en los 714 números no me había dejado ni un solo artículo de caso por poner. Hay 9. Con lo cual, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para que en un momento dado en cualquier universidad española decidan hacer una tesis sobre Paso y ya tengan algo por donde empezar, ya tengan un germen. Además, cuando alguien lea el libro verá que al final me ofrezco a todo lo que he ido recopilando, todos los artículos que tengo compilados, porque además de lo que hay aquí, podría haber sacado unos 10 o 12 libros más con todo lo que llevo compilado de Paso. Si se ha quedado en ese tamaño es por cuestiones de espacio y porque no sería comercial vender un libro de 1200 páginas directamente. Lo ofrezco a cualquier investigador que se decida a meter en esto. Y dicho esto, ya he dado dos patas de la mesa, me queda mi tercera y última pata, es una mesa un poco coja, que es introducir al personaje que raiza con la motivación. Y la motivación ya la he esbozado un poco antes. Paso hoy, he dicho que era un autor olvidado, yo casi diría que es un autor proscrito. Paso hay muchas razones, hay algunas que a nadie se le escapan y hay otra que
puede ser la misma envidia que en su momento le tuviera. Hay gente que dice, no, a Paso se le censura hoy porque era un autor del régimen. A Paso se le censuró en el régimen. Hubo obras de Paso que no se publicaron hasta después de muerto Franco, después de muerto Franco. Hay obras de teatro, les he dicho antes, una obra de teatro tiene sentido cuando se estrena. Hay obras de teatro que no se estrenaron, pero no se estrenaron porque fueran malas, porque una obra de Paso era un éxito seguro, y la gente le buscaba, le escríbeme una obra, por favor, y le perseguían en el Café Gijón, Paso, quiero una obra tuya. Pero había obras que no se estrenaron. ¿Por qué no se estrenaron? Por censura. Esta obra no se estrena directamente. Con lo cual, ya tenemos algo que lo hace todavía más atractivo. Es decir, porque cuando tienes un héroe y ese héroe además resulta que es, sin él ser malo, el malo de la película, pues a todos nos parece más atractivo, ¿no? Cuando alguien dice, tú eres el malo, pues a mí me parece que es el bueno, pues te solidarizas con él, ¿no? Pues en este caso es la tercera parte, que es la que entronca con la presentación del personaje. Yo no voy ahora a abundar en esa suerte de persecución que se ve simplemente mirando los teatros españoles y los teatros fuera de nuestra frontera, simplemente tirando de carteleras. ¿Dónde se está estrenando Paso en el mundo? Y en España, pues con suerte, en alguna horita de aficionados, en gente como mi padre, que tenía gran pasión por el teatro y que no tenían pues, los hilos de los títeres que le movían y que decían, esto no se puede estrenar y esto sí. Es decir, pero si nos vamos al teatro oficial, al teatro subvencionado, al teatro que cobra, ahí no hay Paso. Entonces, esa parte que cierra la motivación y enraiza con el personaje es lo que no solamente me empujó a meterme en esto, sino que ahora me empuja a darle la palabra a Almudena y a decirle, todo es tuyo. Bueno, pues a mí me toca más la parte personal, evidentemente por ser su hija. Este libro lo llevábamos Juan y yo hablando de él hace muchísimos años y se ha pospuesto pues por muchísimas cosas, por trabajo de Juan, porque yo estaba fuera de España, por muchísimas cosas. Teníamos la idea de hacer este libro. Al final lo hemos logrado y está aquí. Y es verdad que papá tenía una carpeta, en esa carpeta había varios artículos que eran los que él quería más y están en el libro, y otros que hemos añadido, algunos Juan y otros yo. Como Juan ha dicho, mi padre tenía muchísimas facetas. Vosotros le conocéis, creo que personalmente, le conoce Antonio Givello, director del Alcázar, que tanto debemos ya, mi familia, y que te queremos tanto, Antonio, y lo sabes. Y una de las personas que mi padre ha querido más, que ha sido mi prima Ana María, que está aquí, y que mi padre sentía adoración por él. Pero los demás conocéis a Alfonso Paso público, a Alfonso Paso del teatro. Pero ¿quién era realmente Alfonso Paso en casa? Y esto es lo que yo quería reflejar. En estos artículos que papá tenía, hablamos para meter algunos más, incluso quitar alguno por meter otro. Y las pasiones de mi padre eran varias. Hemos metido artículos sobre, empezaré por mí, hay 2 artículos. A mí mi padre me dedicó unos 10 o 12 artículos. He metido 2 porque son los que más me llegan a corazón y los que más me han marcado la vida realmente. Hay varios artículos sobre mi abuelo. Mi padre tenía una adoración brutal por mi abuelo, por su padre. Y hemos metido artículos sobre él, sobre don Antonio, al que yo no conocí porque murió antes de nacer yo, pero que mi padre me ha hablado tanto de él que llegaba a quererle y muchísimo. Se han metido artículos de Lope de Vega, sobre Lope de Vega. Como ha dicho él, se le ha llegado a comparar. A mi padre se llamaba Lope de Vega del siglo XX. Se han metido artículos sobre Lope, se han metido artículos sobre arqueología, sobre Roma, sobre Egipto. Mi padre tenía la carrera de Filosofía y Letras en la rama de arqueología. Y se han metido artículos sobre ello también, sobre historia y sobre viajes. Le apasionaba viajar y se han metido artículos sobre viajes. Se han metido 2 artículos, no hay más de 2, sobre los 2 sitios donde mi padre era feliz. Mi padre no era feliz en Madrid como él, y como Juan ha dicho, mi padre escribía teatro, no es que no le gustase, pero era su profesión. Pero lo que él de verdad
donde él se sentía feliz, donde él disfrutaba de la vida, eran en dos ciudades, una ciudad y un pueblo, Granada y El Escorial. En Granada porque de allí es la familia y casi él se crió allí, casi nació allí, se crió en el barrio del Albaicín. Y El Escorial porque de pequeño veraneó mucho en El Escorial con mis abuelos, y es donde mi padre realmente se sentía feliz y a gusto. De hecho, eso que ha dicho Juan es cierto, mi padre dormía de día y escribía de noche, porque decía que había más calma, más silencio y era muchísimo más fácil escribir. Esperaba hasta que yo me iba al cole, le daba un beso y papá se dormía. Y cuando yo venía al cole, papá estaba comiendo a las 5 de la tarde. Excepto en El Escorial y en Granada, porque quería disfrutar. Escribía también, jamás ha dejado de escribir una noche, pero quería disfrutar del día, quería disfrutar de la gente. Y escribía un poquito menos para acostarse antes y poderse levantar pronto para recorrer El Escorial, para recorrer Granada. Otro de los... hemos metido uno porque había tantos, pero hemos metido uno que mi padre adoraba, y es una mata de Torremolinos. Mi padre adoraba a los animales, me hizo sentir esa pasión por los animales a mí, y una mata de Torremolinos es un artículo curioso porque aparte de hablar de animales, habla de la dignidad. En casa siempre ha habido perros, gatos, y además la primera vez, de las únicas 2 veces que yo he visto llorar a mi padre, ha sido cuando se nos murió un gato, se le murió a él en los brazos. Y recuerdo ser muy chiquitilla y recuerdo a mi padre decir, no me dejes, compañero. Y esa imagen de mi padre sentado en el suelo con el siamés en brazos es algo que voy a recordar siempre. Y se han metido muchos artículos de la gran pasión de mi padre, la psiquiatría. Mi padre estudió psiquiatría. Cuando mi padre se reunía con gente a hablar, no hablaba de teatro. Mi padre no hablaba de actores, de todo eso. Hablaba de psiquiatría, porque era su gran pasión. Se han metido artículos de psiquiatría que no hay que ser un psiquiatra para entenderlos. Simplemente habla del ser humano. Hay artículos muy buenos como El brillo de la dignidad, Demasiado solos, la depresión. Se han metido artículos de lo que ha dicho Juan sobre esa obsesión que tenía mi padre por trabajar. Mi padre no entendía por qué un domingo se cerraban las cosas, mi padre no entendía por qué no se trabajaba. Era una obsesión casi enfermiza. Y se han metido 2 artículos, descansar y esforzarse. Y se ha metido un artículo que se llama Vida de hotel, que explica mucho cómo era mi padre. Mi padre siempre decía que el hogar lo haces tú. Por su trabajo y por placer, se pasaba el día viajando, lo mismo que me pasa a mí. Y él me enseñó a hacer de un hotel mi hogar. Yo tengo una obsesión tremenda con el orden. En mi casa no hay un papel fuera de sitio. Y mi padre era igual. Y yo llego a un hotel y me vaya a quedar un día o un mes, lo hago en mi casa. Y Vida de hotel es un artículo interesante, es un artículo muy interesante sobre cómo vivía mi padre. Y hay 3 artículos que para mí son los más bonitos y los pongo por encima de los que me dedico a mí, que son preciosos, pero estos 3 para mí son muy bonitos porque hablan mucho de él y los define mejor que cualquier otro artículo. Uno de ellos es 10 segundos. Papá era un hombre muy tranquilo, jamás le he oído levantar la voz, jamás le he oído discutir con nadie, jamás le he visto enfadarse. Pero como él dice en ese artículo, él y muchos, y sé de muchos de los que están aquí, tenemos esos 10 segundos en los que te tienes que parar porque dices, se va a armar si no me paro. Y son esos 10 minutos en los que te tienes que contener hasta clavarte las uñas y hacerte sangre para que no se arme. Esos impulsos que tenía mi padre, 10 segundos le describe muy bien. Lo poco que necesito es otro artículo que a mí me llena mucho. Es muy conocida la frase de San Francisco de Asís. Yo necesito muy poco, y de eso poco que necesito muy poco. Ese era mi padre. No entendía el consumismo, no entendía por qué necesitamos tener todo lo moderno, todo, la casa tiene que estar llena de cosas. No lo entendía. Mi padre necesitaba muy poco, era un hombre muy humilde, ¿o no, Ana María? Era un hombre muy humilde, era un hombre que necesitaba muy poquito. Necesitaba sus amigos, sus charlas y estar en casa en pijama y en zapatillas, no necesitaba más. Y por último un artículo, y es un tema a tocar que ha tocado Juan muy bien, y lo ha expresado muy bien, y del que yo puedo dar muchísimos ejemplos. Es un artículo que se llama Yo no tengo la culpa. Y en él, pues,
exagerando las cosas, dice que no tiene la culpa de muchísimas cosas que están pasando en ese momento en el mundo. Yo no tengo la culpa expresa del sufrimiento que pasó mi padre, el absoluto sufrimiento que pasó. Tu padre estrenaba, eso me lo dicen mucho, tu padre estrenaba porque era amigo ¿de quién? ¿De quién era amigo mi padre? Mi padre era amigo de sus amigos. Y a los únicos que mi padre debía algo era el público. Mi padre es el único autor español que en la época del régimen jamás recibió una subvención del Estado, mientras se lo daban a otros. A mi padre no se lo dieron jamás. A mi padre le negaban teatros, mientras a otros se los daban. A mi padre la censura le pegaba tan fuerte que hay una obra que se llama El armario, que creo que consta de 78 páginas, y le cortaron 63 páginas. Hay una obra que se llama Juicio contra un sinvergüenza, en el que explica, es una crítica muy grande a todo esto. A mi padre los críticos le han baldado, porque no hacía regalos. Entonces, le han baldado, los críticos le han baldado porque se negaba a hacer regalos. Y mucha gente no lo sabe, pero mi padre se ha arruinado 2 veces por comprar teatros. Porque como Juan ha dicho, cuando un actor venía y le decía: don Alfonso, que necesito comer, don Alfonso, que necesito una obra, esa noche la obra estaba terminada. Sí, en una noche mi padre escribía una obra, para que ese actor tuviera trabajo inmediatamente. ¿De quién era amigo mi padre? La otra cosa que ha dicho Juan, tu padre, a mí me lo dicen, tu padre está olvidado. ¿Olvidado dónde? Porque ahora mismo en el mundo hay 9 obras de mi padre en cartel. 9. La República Checa, Portugal, Austria, Alemania, Hungría, Turquía, México, Buenos Aires. Dentro de poco se estrenará en Islandia una obra suya. Creo que es el primer autor español que llega a Islandia, pero igual me estoy confundiendo ahí. No le han regalado nada. Mi padre tuvo 7, no 5, Juan, 7 obras en cartel a la vez. Es el único autor del mundo que ha tenido 7 obras en cartel a la vez en la misma ciudad. Su obra Enseñar a un sinvergüenza tiene el récord de pertenencia, de estar más tiempo en cartel. La que hizo tan famosa Pepe Rubio, que estuvo 23 años. Solo La ratonera en Londres, que lleva 60, está por encima de él. El último café, la serie del último café, estuvo 2 años en cartel, con una de las personas que más ha querido mi padre como protagonista, Antonio Garisa. Anécdotas con Antonio hay para escribir un libro. Le adoraba, era una gran persona además. Mi padre es el único autor español vivo que ha estrenado in Broadway. Y cuando digo in Broadway me refiero adentro de Broadway. Broadway tiene 2 secciones, la de los grandes teatros y la de los teatros, digamos, amateur, que se llama off Broadway. No, mi padre estrenó in Broadway y es el único autor español vivo en conseguirlo. ¿De quién era amigo? Y si está ahora en Turquía, y si está ahora en la República Checa, ¿por qué está? ¿Por qué era amigo de quién? A mi padre no le ha protegido nadie, a mi padre le han dado más palos que a nadie. Y lo he visto yo. Como he dicho, jamás se alteraba y jamás se levantaba la voz. Pero yo he visto cerrar los puños y preguntarse en sí él mismo, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho si yo solo quiero hacer feliz al público? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Y eso, como hija, te duele, porque no lo entiendes, porque tienes 7, 8, 9 años y no entiendes. ¿Por qué? Y te acercas y le preguntas, ¿qué te pasa, papá? Y no te lo explica. Nada, hija, nada. Pero le he visto sufrir. Mi padre no era amigo de nadie. A mi padre nadie le ha ayudado más que su público. Y ese público es al que mi padre le debe todo. Hace poco yo le pedí un homenaje, yo le estoy pidiendo todo y casi todo me lo conceden. Le pedí una calle en Madrid, se la quieren quitar. Le pedí una plaza en Granada. Tiene una placa en la casa donde vivimos en el Escorial. En el Escorial nosotros estuvimos mucho tiempo viviendo en el Monte Abantos, en una casa. Y pedí un homenaje, que se hiciera una obra que se llama precisamente En el Escorial, cariño mío. El sitio se petó, las colas eran interminables y al salir un señor se me acerca y me dice: ¿cuánto le debe el Escorial a Alfonso Paso? Alfonso Paso ha puesto el Escorial en el mundo. Cuando la vista que tienes es la del monasterio enfrente, pues le dije: hombre, no, al Escorial lo ha puesto en el mundo el monasterio y Felipe II. Y me dijo, sí, todo eso es muy bonito, sí, el monasterio y los reyes y todas esas cosas, sí. Pero su padre con los artículos y su padre hablando de nosotros,
Ha puesto el Escorial en el mundo de otra manera. Ha puesto a sus gentes, sus calles, sus plazas, sus olores, sus comidas y tradiciones. Nos ha puesto a nosotros, señora. Y eso, no hay monasterio ni rey que lo pueda comparar. Recordé entonces una frase que me dijo mi padre un día, que me porté mal. Me dijo: hija, sé buena siempre de corazón, sé buena siempre. Da sin esperar nada a cambio y escucha a todo el mundo. No hagas diferencias entre clases sociales, escucha al rey y al limpiabotas. Pero no olvides nunca que vas a aprender mucho más del limpiabotas que del rey. Mi padre hacía feliz al público. No hace mucho venía de cenar con dos amigos que están hoy aquí y a los que quiero muchísimo, y en el autobús había unas parejas hablando, tendrían unos 60 y tantos años o un poco más, y estaban hablando del teatro entonces, que ya no hay teatro como el de entonces y todo esto, y salió el nombre de mi padre. Le pusieron también que me acerqué y les di las gracias y me dije: soy la hija de Alfonso Paso. Y la señora me dijo: mire, señora, en mi casa no había mucho, lo pasábamos mal, pero siempre ahorrábamos para ir a ver una obra de su padre, porque durante 2 horas nos hacía olvidarnos de los problemas, nos hacía reír, nos hacía felices. Y eso lo he llevado yo siempre, ese es el paso que quiero que se conozca. No hace mucho estuve en Hungría. El teatro tenía 2.500 localidades y llegábamos hasta 4. Y el del tambor, pues se llenó hasta la bandera. Al final salí a saludar, lo que siempre hago, y cuando uno de los actores dijo: es la hija de Alfonso Paso, ha venido desde Londres, el público entero se puso en pie a gritar bravos. Y como hija, eso es algo inexplicable. La emoción de ver 2.500 personas que no conoces y que no son amigos de nadie y que nadie ha llamado para decir: vayan ustedes a ver a Paso, de pie, gritando bravos, eso te llega al alma. Poco después estuve en Viena. Otro tipo de público, no tiene nada que ver el público de Hungría con el público de Austria. Se le hizo un homenaje después, una cena. Acudí a la cena. Al entrar, normal, porque la gente que estaba allí era el director, productor, agente, toda la gente. Se pusieron de pie a gritar bravos. Pero yo, con esa frase de mi padre de escucha a todo el mundo y mira a todo el mundo, a mí se me quedaba clavada un camarero que había en una esquina, que aplaudía con tal fervor, pero aplaudía con lágrimas en los ojos casi. Y me acerqué a él, dejé a todo el mundo y me acerqué a él, a darle las gracias y por curiosidad preguntarle: ¿por qué aplaude usted con tanta emoción? Me dijo, mire, ya hemos comprado las entradas para ir mañana a ver la obra. Esta es la 4ª obra que vemos de su padre, mi mujer, mis hijos y yo. Dice: lo estamos pasando mal, señora. En mi casa hay muchos problemas, pero su padre nos hace olvidarlos. Y esas 2 horas en las que nos reímos y nos olvidamos de todo, eso merece la vida. Y Dios hoy me ha dado la oportunidad de servir a su hija. Y le dije: no, usted no me está sirviendo, a mí no me sirve nadie. Usted está haciendo su trabajo y yo el mío hoy. Pero de toda esa gente que había en Viena, y estaba el alcalde, y estaba no sé cuánta gente importante, a mí quien me llevó fue ese camarero. Ese pobre hombre que se gasta sus 4 perras en ir a ver una obra de Alfonso Paso porque le hace feliz. Y eso es lo que mi padre quería. A mí mucha gente me dice: ay, no, tú eres muy buena, tienes un corazón muy grande, a ti se te quiere, te haces querer. Si yo soy así, si tengo este carácter, es porque él me crió, porque él me enseñó, porque él me educó. Porque cuando en el colegio una obra era un tema de historia era aburrido, él lo convertía en un cuento. Porque cuando me portaba mal, no había gritos, no había peleas, había un: ven aquí, enano maldito. Y ese enano maldito sabía que se iba a sentar en sus rodillas y papá se lo iba a explicar, lo que había hecho mal y el porqué. Sí, mi padre es mi héroe, mi padre es mi ejemplo, mi padre es lo mejor que me ha pasado en la vida. Por supuesto que le estoy pidiendo calles, que le estoy pidiendo... No, todo el mundo me dice: si tu padre hubiera nacido en Londres tendría una estatua en el West End. Por supuesto, y si hubiera nacido en América la tendría en Broadway. Tranquilo, estoy pidiendo estatuas también. A mí no me para nadie. Hace poco alguien me dijo: oye, como te empeñes, le van a cambiar el nombre al monasterio del Escorial. Y lo único que dije es: ¿dónde hay que firmar? ¿A qué puerta hay que llamar y qué patada hay que pegar? Y a partir de mañana se llama Monasterio de Alfonso Paso.
y no pasa nada, y seguiré, pero seguiré luchando por él porque se lo merece, no solo como autor, que como ha dicho Juan, era muy grande porque escribía muy bien. Has dado un dato que es cierto, estrenadas son 179, pero escritas son 250. Muchas que la censura esa que le apoyaba y todas esas cosas que se dicen, le han baldado. Claro que me dedico a recorrer el mundo llevando el nombre de mi padre. Un amigo que quiero mucho y que está hoy aquí, y tú sabes quién eres, me dijo un día: Almu, tu padre está orgulloso de ti hasta cuando desayunas. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, que mi padre esté orgulloso de mí. Porque todo lo que hago lo hago por él, porque él lo hizo por mí. Porque sacrificó su vida por mí. Me he pasado la vida entre lo que nosotros llamamos cajas, los laterales del teatro, las cajas, viendo las obras de papá, sentadita. Me he pasado la vida de viaje, en teatros, en cenas, en comidas, en sitios que a lo mejor una niña de 4 o 5 años no pegaba, pero mi padre no iba sin su enano maldito a ningún sitio. Él se llevaba su rata sabia donde fuese, y tú lo sabes, Ana, lo sabes. Ha sacrificado todo por mí. Hoy estáis aquí, os lo agradezco, y mucha gente, muchísima gente me ha escrito mensajes diciendo: Algo, vamos por ti, vamos por estar a tu lado. Estar a mi lado es estar al lado de él. Si yo os digo hoy que compréis el libro, no os lo digo por ninguna cuestión de decir es porque se han vendido un montón de libros, es porque se hace dinero. No, es porque quiero que conozcáis a papá. Alfonso Paso ya le conocéis, escribía muy bien, claro que escribía muy bien, escribía de maravilla. Quiero que conozcáis a mi padre, quiero que conozcáis al padre y ser humano mejor que ha habido sobre la faz de esta tierra. No he conocido un ser humano con tanta humildad, un hombre tan bueno, un hombre que ha sacrificado tanto por mí primeramente y por el teatro español, y muchos no se lo agradecen. Y muchos se han callado y se han llenado la boca de nombrar a otros autores, de los que han hecho 1 o 2 obras, y de mi padre han hecho mucho más. Pero esto ahora no conviene. No, que quede claro esta noche, mi padre no está olvidado. Mi padre está triunfando por el mundo. Está llenando teatros en Hungría de 2.500 localidades. Está triunfando en el mundo entero. Bien es verdad que yo le estoy moviendo, pero bien es verdad que también me las piden. Y que si una obra llega a una ciudad o a un país, quieren otra y otra. Mi padre quería hacer feliz a la gente. Mi padre escribía para el pueblo. Y eso es lo que él siempre me enseñó. La bondad, la humildad. Esa frase de San Francisco: yo no necesito mucho, yo necesito muy poco, y de lo poco que necesito muy poco. Comprar el libro por eso, por conocer a mi padre. Y si ahora hay alguna pregunta, las que queráis, hoy, mañana, cuando sea, si es por mi padre, todas las contestaré, porque así me diese Dios 1000 años de vida, no me daría lo suficiente para pagarle y devolverle todo lo que ha hecho por mí. Todo, porque ha sido tanto. Porque se puede querer, pero querer como me quiso mi padre es muy difícil. Por eso llevo su nombre por el mundo, por eso lo voy a llevar, por eso voy a pedir lo que sean, calles, monumentos, de todo. Voy a pedir lo que se merece. Y el monumento más grande que se le podría hacer sería al ser humano y al padre. Al autor, que se lo pongan en Broadway, que se lo pongan en Londres y que se lo pongan aquí, que lo merece. Y que España salga como tiene que salir y admita que Alfonso Paso ha sido el mejor autor que este país ha dado en el siglo XX. ¿Quién ha tenido 7 obras en cartel? Nadie, ningún autor. Si me pongo a dar récords aquí, nos dan las 10 de la noche y estáis deseando tomaros el vino. O sea que voy a cortar. Pero de verdad, mi padre ha batido todos los récords que se pueden batir. Pero el récord más grande es el de mejor padre y el de mejor ser humano. No os podéis imaginar hasta qué punto mi padre tenía bondad. Mi padre era bueno. Recuerdo siempre su cara muy relajada, menos cuando escribía. Cuando escribía se le movía esto, mordía mucho los dientes y se le movían las mandíbulas mucho cuando escribía, porque estaba muy concentrado. Está diciendo mi prima que como al abuelo. Pues igual que al abuelo, yo lo reconocí. Pero el resto del tiempo, mi padre era un hombre relajado, era un hombre bueno. Conocer a Paso, ¿queréis conocer a Paso? Yo os explico lo que queráis de él, pero aparte de buen escritor, recordad siempre a Paso y tened siempre a Paso en mente como el mejor ser humano y el mejor padre que ha existido en el mundo.
Y ya no os doy más la lata. ¡Ah, sí! Os doy la lata con una cosa más, un momento, que yo soy muy agradecida. Aparte de al Centro Riojano, que es verdad, tiene razón Miguel Ángel, hemos recorrido salas, la de salas que hemos recorrido, Juan. Me he recorrido Madrid entero. Esta ha sido elegida porque se han portado con nosotros mejor que nadie. Y quiero dar las gracias a todos vosotros también por estar aquí y por los mensajes que me habéis mandado de que veníais, de que vais a estar conmigo, por todo eso. Juan, gracias. Gracias de corazón, Juan, por tu admiración. Recuerdo que cuando nos conocimos por medio de internet, tus primeras frases fueron: es que yo soy muy admiradora de tu padre. Y lo has demostrado en ese prólogo. Le tienes mucha admiración, Juan, y te lo agradezco, porque este libro está hoy aquí por tu empeño, por el mío también, por el de Miguel Ángel. Pero tengo que agradecerte de corazón. Había que sacarlo. Había que sacarlo, hay que sacar a Paso otra vez. Vamos a pedir la estatua, que nos la conceden ya. Aunque la pongan dentro del armario primero. No. Ya la sacaremos. No. Sacarle del armario. Dí que sí, ¿verdad que sí? Hay que sacarle, ya está. Pues entonces, hay que sacarle. A ti, Miguel Ángel, te lo has currado, ¿eh? Te lo has currado, Mab, te lo has currado y mucho, y lo sé. Y sé lo que has trabajado para este libro. Y este libro me ha dado muchas cosas. Pero además, yo a ti ya te conocía, por supuesto. Y de Juan ya era amiga, de hace mucho tiempo. Pero este libro me ha dado algo, me ha dado un amigo nuevo, y eres tú, Miguel Ángel. Gracias. Gracias por ser tan buen amigo, gracias por portarte como te has portado. Conmigo y con papá, y con Juan, por supuesto, pero sobre todo con papá. Por tu empeño en que Paso saliera como es debido, en un libro como es debido. Y a 3 personas que nos han ayudado, ¿verdad, Juan? Que una no está aquí hoy, Eduardo, no estás aquí, estás muy lejos, pero gracias por repasar el libro. Y a un amigo excepcional, a un amigo que me está demostrando día a día lo que de verdad es la amistad incondicional, lo que es ser amigo por encima de todas las cosas. Don José Luis Antonalla, es usted un honor, es usted un amigo. Y a ti que estás a su lado, Javi, que te quiero, que eres muy grande, que te quiero, Javi. Gracias por recorrerte a las hemerotecas de Madrid. Y gracias sobre todo por pasar los artículos, para ayudarnos a Juan y a mí. Mi padre tenía una letra muy chiquitilla. Entonces yo le dije, se nos va el tiempo. Javi, y el pobre Javi me escribe y me dice, ¿pero cómo leo yo esto? Digo, pues con lupa, chico, yo qué sé, como sea. Y con lupa nos poníamos a leerlo. Gracias, eres un tío muy grande, Javi, no solo de tamaño. Gracias por todo. Qué volumen, ¿verdad? Qué volumen. Gracias a ti que has cambiado todo y sé lo que has hecho por estar aquí. Gracias, yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haber venido, pero sobre todo gracias a todos por querer a mi padre, por quererme a mí, porque queriéndome a mí le queréis a él. Gracias a todos por todas las palabras que me habéis puesto en internet todos los días. Hay que ¿cómo se llama? Compartir esto, hay que ir a lo de Paso, tenemos que estar todos allí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por estar aquí, porque hoy no estáis aquí por mí, estáis aquí por él. Estáis aquí por él. Y él es mi héroe, él es lo mejor que me ha pasado en la vida. Él es mi ejemplo, y él es la razón por la que me levanto todos los días. Y hay muchas veces, últimamente sobre todo, que me está parando, vale, pero hay una cosa que me ha llevado siempre, y es esa frase de mi padre que me dedicó en un artículo: cuando creo que me voy a caer, cuando creo que no puedo más. Si eres capaz de desfallecer, no mereces mi nombre. Y eso jamás, jamás. No merecer su nombre, jamás. Muchísimas gracias de corazón por haber venido. Y si tenéis preguntas, bien. Y si no tenéis preguntas, subís a donde el vino. Y comprar el libro de verdad, lo digo en serio, no por nosotros, por él. Muchísimas gracias. ¿Nos vamos? ¿No nos vamos? ¿Se pregunta? ¿No se pregunta? Ahí arriba hay un vino y se pueden firmar los ¿cómo se llaman los libros? Los volúmenes. Dime, ¿nos subimos? ¿No hay preguntas? ¿Nos subimos? Creo que hemos hablado tan bien
Está todo muy claro. Con que haya quedado claro lo gran padre, lo gran ser humano que era, me conformo. Es que ya no cabe casi. Pues nada, nos subimos. Creo que en el primer piso hay un Piscolabis, y en el Piscolabis estarán los libros, se compran allí, se firman allí y todo lo demás. Esto... ¿Se me ha olvidado el tiempo? Ya paró.